Saludos, buenas noches, bienvenidos a Doctor TV. Estamos sobre las 7 de la noche con 4 minutos, ya listos para iniciar el programa número 83 en este día viernes, último viernes del mes de febrero. Bueno, del mes de este mes, en realidad ya vamos a iniciar el mes de marzo, estamos muy cerca. La doctora Mónica Ibargüen será quien conduzca el programa el día de hoy y tiene varios temas. Vamos a hablar con la doctora Rosario Martínez, que ya está en nuestro estudio, es médico psiquiatra, psicoterapeuta, y vamos a hablar de cómo mejorar la memoria. Es un tema del que muchos adolecemos. También hablaremos con la doctora Frances Aliaga. Ella es fisioterapeuta kinesióloga. Más adelante hablaremos acerca de las alteraciones en la columna a propósito del uso de las mochilas pesadas. Ya damos la bienvenida a nuestra querida doctorita Mónica Ibargüen. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, mamis y papis. Nuevamente con su programa Doctor TV. Bienvenidos. Espero que los temas que hemos escogido hoy, a sugerencia de ustedes, sean de mucho interés y les pueda ayudar. Bien, Josecito, ¿cómo has estado? Todo bien, todo tranquilo, menos mal, terminando el mes tranquilo, haciendo obviamente la evaluación de estos primeros 2 meses del año. Estamos todavía comenzando, así que como que cuesta un poquitito. Así es. Bien, estábamos anunciando el foro debate, ¿verdad? Así es, foro debate que viene la próxima semana. Nos parece importante que la ciudadanía se entere que el Colegio Médico de La Paz está precisamente trabajando para mejorar todos los aspectos de salud, y en ese ámbito estamos precisamente presentando un foro debate, exposición acerca de las propuestas de salud para La Paz. Así es, la anterior elección a nivel nacional, nosotros también hicimos una reunión para un foro debate porque nos interesan las propuestas de los candidatos. Ahí ustedes pueden ver en las pantallas, la fecha será el 4 de marzo y el 5 de marzo. Entonces, los diferentes candidatos a gobernación: Hugo Sandoval, Felipa Huanca, Elizabeth Reyes, David Vargas, Félix Pazzi. Entonces vamos a ver, también nos interesan las propuestas del Alto: Salomé Huanca, Edgar Patana, Soledad Chapetón, Lilian Yucra, Fanny Nina. Y en La Paz estarán el 4 de marzo Ana María Flores, Guillermo Mendoza, Biafra Saavedra y Luis Revilla. Es importante que los colegas asistan a este foro debate porque los candidatos van realizando respuestas de acuerdo a las preguntas que realizan los profesionales en salud, saber cuánto conocen y cuánto conocen de las falencias en salud, cómo pueden hacer las propuestas. Entonces es importante tomar en cuenta, sobre todo para los profesionales. Así es, a tomar en cuenta entonces este foro debate que esencialmente está destinado a los diferentes sectores. En el área de salud hablamos de las sociedades, por ejemplo, sí, que van a tener sus representaciones, sus comisiones respectivas para poder realizar las consultas también a cada uno de los candidatos, y tendremos como moderador al presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Larrea. Así es, José. Bien, entonces ahora vamos, ¿cómo nos podemos comunicar con el programa? José, ¿me haces recuerdo, por favor? Sí, con todo gusto. Vamos a comunicarles que el programa tiene varias redes sociales. Estamos, por ejemplo, en el Facebook. Nos pueden buscar en Facebook como Doctor TV La Paz. Ustedes tienen la oportunidad de escribirnos, no solamente, sino también la posibilidad de ver videos y fotografías del programa. Estamos como Doctor TV La Paz en el YouTube. Allí hemos habilitado un canal de videos donde vamos subiendo permanentemente cada una de las entrevistas con nuestros especialistas. También en el Google Maps, Doctor TV 2014, así nos encuentran, y finalmente pueden intercambiar con nosotros algunas expresiones, ya sea de crítica a favor o de pronto alguna crítica constructiva, en el Gmail, doctortv2014@gmail.com. Escríbanos, coméntenos, sugiérannos algunos temas también de salud que quisiera que toquemos aquí en el programa. Hacemos la pausa y enseguida ya entramos de lleno a desarrollar los temas que hemos planteado precisamente para esta jornada. Así es, lápiz y papel para anotarse qué tipo de ejercicios podemos realizar para mantener una memoria alerta, o si está pasando por falta de memoria, cómo podemos prevenirla. Luego del corte. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta, alto, protéjase ya.
No Sol. Protector solar gel transparente. No Sol. Protector solar pediátrico. No Sol. Protector solar color piel. No Sol. Protector solar normal. No Sol. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Márquez, línea dermatológica. Retornamos con el programa 7 y 10 de la noche. Hablamos de estos consejitos de salud que siempre nos ayudan en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el tema ducha fría. La ducha fría, aunque muchos no lo crean, estimula las defensas, aumenta el estado de alerta, estimulan las hormonas que actúan contra la depresión, acelera el metabolismo, reafirma la piel, evita la caída del cabello, en fin, una ducha de agua fría no nos cae nada bien definitivamente todos los días. Vamos a mencionarles que en el programa tenemos un auspiciador. Estamos con Dermatológica Márquez, mi querida doctora. Tenemos acá una crema líquida, dermoprotector, previene irritaciones en pieles reactivas, con extracto de avena, este es el que estoy agarrando, y ustedes ven en las pantallas los diversos productos que están presentando con Nosol. No se olviden, es un producto nacional y nosotros tenemos que apoyar este tipo de productos porque previenen, ayudan, favorecen, protegen la piel de sus pequeños y también de los adultos. Entonces no se olviden, Laboratorio Márquez con su producto Nosol. Bien, y ahora, ¿te acuerdas el tema que hoy tocamos, José, o no? El primer tema que vamos a hablar se refiere a, la verdad es que no recuerdo. Ay, sí, claro, la memoria. Y estamos con la doctora Rosario Martínez, ella es psiquiatra. Bienvenida, doctorita, nuevamente a su programa Doctor TV. Hola, doctora, es un gusto estar en el programa de todos los médicos y de todos los papás. Y aquí estoy plena para compartir el tema de memoria. Ya, y antes les quiero hacer recuerdo el teléfono 244-3413, ustedes pueden hacer sus llamaditas para consultar en relación al tema que estamos tocando. Bien, iniciemos. ¿Cuán importante es la memoria? La memoria es una de las grandes funciones que tiene nuestro cerebro y precisamente es la que nos va a ayudar en todos los procesos de la vida que vamos a realizar, ¿verdad? Para que nosotros estudiemos en una carrera y luego vayamos a ejercerla, necesitamos facilitar nuestra memoria. Para que nosotros podamos organizar nuestra vida, saber las cosas que tenemos que hacer, requerimos organizar nuestra memoria. Y la memoria, te cuento, doctora, es también como un músculo, que cuanto más se ejercita la memoria, más y mejor va a rendir. Entonces, la memoria empieza desde que nosotros hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre y va a terminar el momento en que nosotros cerremos los ojos y expiremos por última vez. Entonces, la memoria es una cualidad que tenemos los seres humanos, que puede ser física, memoria auditiva, puede ser memoria musical, puede ser memoria táctil también, que nos ayuda a vivir. Así es. Entonces está en relación inclusive desde que la mamá está gestando, ¿verdad? Así el es. bebé tal vez tenga memoria del tono de voz de la mamá, del papá, aunque no los ve, está grabando en su memoria los tonos de voz que ellos están utilizando, ¿verdad? Así es. El cerebro es uno de los órganos que se crea bastante temprano en el vientre de la madre, incluso cuando la mamá ni sabe que está embarazada, simplemente se le cortaron los periodos menstruales. Sin embargo, nuestro cerebro ya se está formando en el vientre de la mamá y ahí tenemos varios lugares del cerebrito donde se conectan estos y tienen que ver con la función de la memoria. La memoria también está muy conectada con lo que es el afecto. Nosotros recordamos las cosas que nos gustan, las recordamos más y mejor y con mucho detalle. Por ejemplo, el primer beso de nuestro enamorado, la primera profesora, la primera relación en serio que tuvimos, la pedida de la mano, el nacimiento del primer hijo. Son cosas que no se olvidan, incluso el nombre de la profesorita de kinder, usted se debe acordar que se llamaba. Así es, sí, muy bien. Y en relación al estudio que puedan tener los pequeños, por ejemplo, hay diferencia y hay facilidad inclusive entre los mismos hermanitos, porque hay algunos que fácilmente recuerdan, ¿verdad? Y hay otros que les cuesta memorizar, por ejemplo, la lección para el examen. Entonces, ¿qué tipo de técnicas pueden utilizar? Por ejemplo, yo, para estudiar mi profesión, utilizaba puro dibujo.
¿ya? No podía con las letras, o sea, memorizar y sin entender, tenía que dibujar y eso me permitía acordarme. Ajá. Entonces hay otras personas que de una sola leída, entonces ¿cómo podemos nosotros favorecer o facilitar a las mamis qué tipo de ejercicios o si realmente hay diferencia y no podemos nosotros evitar eso? Ok, la memoria está relacionada con la atención. Cuando nosotros fijamos nuestra atención en algo, algunas personas somos capaces de reproducir lo que hemos escuchado con mucha facilidad. Entonces la atención es un paso previo de la memoria, se requiere de una atención. Se requiere de un cerebro, como están viendo ustedes, un cerebro completo, que tenga todas las partes, ¿sí? Funcionantes, activas. Si suponemos que en azul están esas partes funcionantes, vemos diferentes tonos de azul. Sí. Eso quiere decir que hay veces que hay zonas del cerebro que funcionan más que las otras, por un momento. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle, nosotros tenemos que fijarnos en el semáforo, en la cantidad de pasos que vamos a dar, en los bultos si estamos llevando. Entonces, eso requiere de una memoria previa, porque antes nosotros hemos hecho ese ejercicio. En cambio, cuando vamos a una actividad que nunca hemos hecho, va a ser más difícil. ¿Qué pueden hacer las mamás para mejorar la memoria de sus hijos? Primero, fijarse si la atención que ellos están prestando no está dividida con la tele y la tarea, por ejemplo. O la mamá con su novela y el niño con su cuaderno en la cama y la mamá le dice, atende tu cuaderno que yo estoy atendiendo mi novela. Entonces, hay niños, hay personas que nos distraemos fácilmente con los estímulos auditivos. También, supongamos, si algo nos está molestando en el cuerpo, estamos muy acalorados como nosotras este momento, entonces la memoria también sufre un proceso de alteración. Entonces tenemos que fijarnos que estemos, para memorizar las cosas, bien alimentados, bien puestos, ¿sí? Sentados bien, cómodamente, tranquilos, con nuestros cuadernos de la tarea, no con otras distracciones en la mesa. Y tenemos que darnos cuenta a las mamás si hay otros estímulos que les están llamando la atención a los niños. Las 3 primeras pautas que les damos. Muy bien. Entonces, la mamá podría ir analizando el tipo de técnica que va a utilizar, se dará cuenta, porque si, ante una leída, por ejemplo, con los cuentos, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta, el niño se fija más en los dibujos o se fija más, o directamente escucha y se acuerda de lo que se ha contado y lo repite tal como lo ha escuchado. Así es. Si nosotros desde chicos les hemos ayudado a los niños a reproducir lo que les hemos dicho, por ejemplo, le decimos, hijito, cuando llegues del colegio vas a colgar tu mandil en este clavo que te estoy poniendo aquí en la pared. Este clavo es solo tuyo. ¿Qué te he dicho? A ver, repetime. Entonces les estamos ayudando a los niños a hacer un proceso. Mientras lo hacemos con afecto, con cariño y también con respeto al niño, el niño va a entender eso. Pero si de un golpe le decimos, te he dicho que guardes este mandil en este clavo que te he puesto, entonces ese va a ser un estímulo aversivo para el niño y no va a recordar por más buena memoria que tenga. Ahora hay personas que recuerdan más las figuras, otras los colores, otras los ruidos también, la música, otros reconocen la cara, ven una carita, dicen, yo me acuerdo, ella es tal persona, ella es la que sale en el canal, es la doctora Ardilita, ¿sí? Cuando la vea usted en otro lugar, por ejemplo. Sin embargo, hay otras personas que necesitan escribir para recordar algo. Entonces, hay una cosa muy importante que es, cuando nosotros escuchamos algo, se nos capta solamente el 30% de toda la información. Si nosotros escuchamos algo y además lo vemos, lo miramos, se capta el 50%. Si además de ver, escuchar eso que estamos queriendo entender, nosotros lo rayamos, lo escribimos por encima, hacemos la figura o las letras, las volvemos a repasar, aprendemos hasta un 70%. Y podemos aprender un 90% si además de ver, de escuchar, de escribir, lo repetimos. Es decir, por ejemplo, mira, yo he aprendido tal cosa. Te cuento que se había sabido hacer así el nudo de los scouts, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, excelente. La mami tendría que antes, previamente a estudiar con el pequeñito, enterarse de qué temas van a tratar,
Muy bien. Trabajar con el libro que el pequeño está viendo, sí. Y luego el niño tendrá que expresar con dibujos, ¿no? O sea, suponiendo que estamos haciendo una oración, tal vez poner algunos objetos que él pueda relacionar con la oración que está trabajando y nuevamente repetir lo que la mamá estaba repasando, ¿verdad? Así es, ya. Muy bien, doctora. A veces los papás decimos, ¿por qué les dan tanta tarea a los chicos? ¿Por qué tienen que hacer esta copia tan larga? Esa copia está ayudando a que el cerebro haga rastros mnémicos, ¿sí? Haga, digamos, como conductos, como vías, como caminos en el cerebro para que el niño, cuando esté dando examen, se acuerde que le costó escribir esa parte, esa pregunta, y de pronto lo hace mucho mejor. Entonces, tal vez no debemos quejarnos tanto los papás de que los profesores les den bastante tarea, ¿no? Entonces, cuanto más ejercitamos el cerebro, mejor funciona Claro que sí. Ahora, en relación a por ejemplo, los adolescentes o los universitarios, ¿no? Ellos ya van conociendo, o tal vez no. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que existe tal vez alguna alteración en el adolescente que a pesar de todo ha pasado y ha terminado, ha concluido el colegio? ¿Cómo se puede dar cuenta el universitario? Porque a veces ven el libro y realmente tienen que dar el examen que apenas llevamos todo el año. En la universidad se da mucha mayor cantidad de literatura, por ejemplo. Hay que sintetizar, ¿no? Ya en la universidad es otra cosa. Uno tiene que tener, en los colegios les enseñan a hacer unos mapas conceptuales, ¿sí? Y en las universidades buenas también les enseñan a hacer mapas conceptuales. Entonces uno no tiene que leer los 14 capítulos, sino el mapa conceptual que es tractado de cada uno de ellos, que seguramente se reduce a un 10% de todo, o sea, lo esencial, los conceptos. Hay personas que quieren aprender el texto completo y quieren repetir de memoria, pero cuando les falta una palabrita ya se olvidaron todo. En cambio, cuando uno entiende el concepto, dice, ah, caramba, esta parte está hablando de cómo crecen los dientes en las personas. Las personas habían nacido con sus dientecitos ya dentro de las encías y luego les van creciendo, ¿no? Entonces interpreta de alguna forma, habla, charla sobre el tema. Y es bueno, como usted dice, doctora, que los papás conversemos y miremos el cuaderno de los chicos, ¿no? Hasta les ayudemos a hacer hincapié en algunos de los dibujos que estamos haciendo. Oye, qué bonito este dibujo, qué colores tan fuertes, ¿no? Que tiene. Oh, qué redonda esta figura, qué gorda, qué grande, qué chica, qué bonito se ve, me gusta. Entonces los chicos hacen énfasis en eso y captan. Muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando los pequeñitos todavía no han ido al colegio, existen cuentos, y eso usted, ¿qué opina? ¿Qué opinión tiene al respecto? Por ejemplo, mi niño cuando tenía 2, 3, 4 añitos, le compré unos cuentitos donde narraba el cuento, se explicaba y al final había pregunta. ¿Cuál es el personaje importante? ¿Quién estaba en la primera parte? ¿Con quién se encontró? ¿Qué animalito, por ejemplo? ¿No? ¿Y dónde se estaba desarrollando el cuento? Entonces el niño, o sea, mi ratón respondía de acuerdo a eso. Entonces, sin querer, estábamos viendo personaje principal, secundario, el desenlace del cuento. Entonces, ese tipo de cuentos ayuda, ¿verdad? Ayuda, esa es una educación muy bien dirigida, ¿no? Entonces, deberíamos tratar de hacer lo mismo con todos los temas que llevan los niños. Por ejemplo, un niño de 5º año viene y te dice, he llevado ciencias naturales. Yo le dice, ya, tienes que estudiar tu tema. No. Preguntarle, ¿y qué has llevado, hijo? Pues he llevado la planta. ¿Y cuántas partes había tenido la planta? A ver, yo que me acuerdo, a ver, deja, hijito, yo te voy a decir, tiene raíz, tallo, hojas y qué más, ¿no? Entonces, ese, aparte de ser un ejercicio para el niño, es un ejercicio para los adultos. Porque otro gran problema es cuando los adultos a cierta edad o después de cierta edad vamos perdiendo la memoria y no nos acordamos dónde hemos dejado la llave o si la caldera se ha quedado prendida o no en la casa. Entonces, sirve para todos. Ahora, pasando a las personas de la tercera edad, por ejemplo, o simplemente a los papás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar? ¿Qué tipo de ejercicios podemos realizar? Vi una actividad muy interesante, sobre todo con pacientes con Alzheimer, donde realizaban terapias musicales. Pero son tipo de música que ellos habían escuchado durante su adolescencia y su juventud. Entonces, a veces algunas se acordaban y decían, yo me acuerdo que he estado en tal país, ¿no? Entonces, quizás la parte emotiva les ayuda. Sí, la emoción, decía al principio, tiene que ver mucho con lo que es la memoria y con la atención. Uno le presta más atención y recuerda todos los detalles de su película que fue, por ejemplo, la de su primer amor, ¿no? Entonces, sí, en la terapia con los adultos es muy importante llegar al corazón de ellos, digamos, en otras palabras,
por ejemplo, jugar cosas, escuchar música agradable de sus tiempos y no de los tiempos de ahora de nuestros nietos o de nuestros sobrinos, y por ejemplo jugar cartas entre amigos. Entonces este estímulo del oído está ayudando al resto del cerebro que funcione bien, y el jugar cartas o todos los juegos de mesa son una excelente terapia para la tercera edad, ¿no? Una excelente terapia para la tercera edad. ¿Qué cosas deterioran el cerebro? El uso de bebidas alcohólicas, el uso de cigarrillo, la obesidad, la vida sedentaria son cosas que deterioran la memoria de una persona. Las drogas, ni qué decirte, te matan neuronas. Entonces tú llegas a tus 40 años y de pronto pues no recuerdas dónde has dejado tu movilidad, por ejemplo, ¿no? Esos son casos verídicos, te cuento, de pacientes que salen del lugar y no saben si fueron o no con la movilidad. Ahora existen juegos, por ejemplo, los que realizamos cuando hacemos memoria, los juegos de competencia, pero sin querer estamos trabajando en familia. Eso es importante, que participan tanto los chicos, aunque no sean los temas de escuela, pero sí se está trabajando y se está ejercitando la memoria. Así es. Por ejemplo, si estamos reunidos en familia, podemos decir, a ver, digamos el nombre de frutas. Tú dices una fruta, el otro otra fruta, hasta que se acaben las frutas, ¿no? Ese es un ejercicio para todas las edades, sin necesidad de competir. Entonces, cumple muchas buenas funciones en un hogar. Doctorita, tenemos una llamada. Buenas noches, señora Dafne. Adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Está muy alta. ¿Podemos subir, por favor, el volumen? No escuchamos muy bien la pregunta. ¿Sí? Ahora sí. Quiero saber, bueno, el problema que él tiene es que se le manda a comprar pan o tiene cosas que llevar para la universidad y se olvida constantemente. Este problema lo tiene desde que era pequeño, no pude solucionarlo. De igual manera pasa con mi pequeño de 10 años que tiene el mismísimo problema. Y quería saber qué tipo de soluciones podrían ustedes poner. Son chicos que académicamente ellos cumplen muy bien. Sin embargo, la memoria les está fallando, ¿no? He tratado de hacer muchas cosas con ellos. O sea, en el colegio les va muy bien, pero cuando usted les ordena hacer alguna actividad, ¿ellos se olvidan de hacer esa actividad? Bueno, cortó. ¿Qué es lo que sucede cuando los pequeñitos se distraen? ¿Puede ser? Sí. ¿No necesariamente falta de memoria? No creo que sea una falta de memoria ni un deterioro orgánico. No sé si la primera parte hemos captado bien, que es que ellos rinden bien en el colegio. Si ellos rinden bien en el colegio y son los mandados los que no quieren hacer, habrá que mandarles con algo anotado, ¿sí? Pero si ellos no rinden en el colegio y además los mandados que se les envía, ellos no pueden recordar cuál es el orden o qué cosas tienen que comprar y se está repitiendo en más de una persona en el hogar, estamos hablando de un trastorno de déficit de atención, ¿sí? Que puede ser con o sin hiperactividad, con o sin impulsividad, y probablemente ello requiera de la valoración de un psicólogo o de un psiquiatra, porque eso tiene una gran solución con el uso de medicamentos y otros ejercicios terapéuticos que se les da. Muy bien, entonces tomemos en cuenta, mamita, es mejor prevenir y hacer controlar a los pequeñitos, ¿verdad? Ahora, tenemos otra pregunta por medio del texto que indica que muchas veces cuando tiene que hablar en público, quizás por los nervios, no se acuerda de lo que tenía que decir. ¿Cuánto puede influir la emoción? Ahí estamos hablando de un problema primariamente emotivo, ¿no? Es un problema de ansiedad que bloquea todo. Seguramente si tiene que bailar no podría bailar, si tendría que decir los colores que tiene esta mesa, por ejemplo, con estos objetos no podría decir. Entonces se llama pánico escénico ese, ¿no? Y suele ser muy frecuente, tiene que ver con los niveles de neurotransmisores que esa persona tiene y está regulando en su cuerpo. A veces, cuando las cosas son leves, es bueno tomarse un matecito de hojas de naranja, mate de tilo, y cuando es necesario, a veces se
se debe utilizar alprazolam, otro tipo de medicamentos. Ya. Entonces, es un trastorno ansioso. Ya, bien, tenemos otra llamada. Señora Virginia, adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches. Quería consultarle sobre que yo mucho me olvido de las cosas. Si las tengo a mano en ese momento y luego me olvido. Quisiera saber qué situación es la que tengo. Si estoy agarrando las llaves, ya no sé dónde las he dejado. O estoy agarrando un cuaderno, igual lo guardo bien y no recuerdo dónde lo he dejado luego. Ese problema es el que tengo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 29 años. ¿Tienes hijos? Una hijita. Una hijita, muy bien. ¿Trabajas o te quedas en casita? No, ahora ya estoy en casa, ¿no? Ya. ¿Y el problema de la pérdida de memoria era antes o ahora se ha acrecentado? No, es este año solamente. Desde que he dejado de trabajar, es este año solamente. Muy bien. Ya, está bien. Atenta a la respuesta. Bueno, no se sienta sola porque eso nos ocurre a muchas personas y a veces cuando tenemos muchas cosas en que pensar que son nuevas, por ejemplo, si usted estaba acostumbrada a las cosas de la oficina, uno vuelve a la casa y se siente como novata, ¿sí? Sí. Me imagino que otra vez tomar las riendas de la casa le está haciendo en este momento un poco difícil, entonces seguramente va a ser hasta que se acostumbre. Yo le sugiero lo siguiente, que ella agarre las llaves que tiene de su movilidad o de la casa que está, que las pierde constantemente, cierre los ojos y las agarre una y otra vez y las haga sonar una y otra vez, hasta las huela una y otra vez. Eso va a ayudar a su cerebro a que se acostumbre a ese manejo de llaves y cada vez que lo vaya a dejar en un lugar esa llave, todo su cuerpo que ha reconocido esa llave la va a hacer ese trabajo por ella, ¿sí? O sea, no solo va a trabajar con una partecita de su cerebro, sino va a trabajar con el ruido, con la forma y hasta con el olor de las llaves. Entonces, recordemos, nosotros hemos más o menos guiado cómo puede ser la mamá para que se acuerde cuando tiene un examen el pequeño. Entonces, lo mismo tiene que ser como adulto, ¿verdad? Así es. Utilizar sus sentidos. Todos los sentidos. Claro, no solamente el cerebro. Muy bien, ahora tenemos otra llamadita. Señora Miriam, buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Sabe que tengo un niño de 6 años que cuando tenía 2 años le dio convulsiones, ¿ya? Ahora tiene un problema de que confunde las letras. Confunde las letras, por ejemplo el 3 lo hace al otro lado, no hace, como puedo decir, correctamente no escribe. Y también se olvida de las cosas. Y no sé qué problema o cómo puedo hacer para saber si le he llevado al médico, pero el médico me dijo de que como no ha sido mucho el lapso de que él ha temblado nosotros hemos reaccionado rápido, digamos, ¿no? ¿Ya? Muy rápido, y me dijo que podía dar un examen cuando él tenga 8 años, no sé, más o menos, ¿cómo puedo darme de cuenta que qué problemas puede causarle eso? Ya, señora Miriam, ¿por qué se ha producido las convulsiones? Porque le hemos llevado a hacer su primera vacuna cuando él tenía ya 2 meses, le digo, ¿no? Entonces, él dormía con ropa y parece que eso le ha producido un poco más de calor. Ah, ya. Y parece que es alza de temperatura. Muy bien. Exacto. Ya, muchas gracias. Aquí estamos ante algo diferente, no es un problema orgánico. Las personas cuando convulsionan comprometen diferentes lugares del cerebro. No todas las personas que convulsionan son convulsiones pasajeras y sin ningún problema. Entonces, yo no creo que la señora tenga que esperar hasta sus 8 años. Llévele a una valoración neuropsicológica, llévele donde una psicóloga que haya hecho todo el curso de lo que es la neurología. Ya. Ella va a determinar exactamente cuáles son los grados de enfermedad que tiene el niño, de alteración, no hablemos de enfermedad, perdón. Cuáles son los grados de alteración y cuáles son las partes que está focalizando mal, porque cuando un niño escribe la B con su pancita hacia atrás o hacia arriba, en vez de escribirla hacia adelante, entonces estamos hablando ya de otros trastornos del aprendizaje que probablemente tengan o no tengan nada que ver con la epilepsia. Entonces, Permítame, por es necesario llevarla a una neuropsicóloga. Ya. Doctoritas, permítanme, Sí, porque me han llegado 3 mensajes. No sé si quiere que los lance los 3 mensajes así ya de entradita. ¿Sí? Bueno. Probaremos nuestra memoria. Sí, que funcione. La primera dice: doctora, buenas noches. Mi consulta es: ¿por qué me olvido de lo que tengo que hablar cuando estoy en público? Es una.
La otra pregunta dice, una mala alimentación deteriora el cerebro. Mi pregunta es si mi papá debe hacerse valorar primero con un médico internista. Y la tercera pregunta dice, y agradecimientos al Centro de Alto Rendimiento en Ajedrez ICA Bolivia, dice, ¿qué aspectos fundamentales se debe tomar en cuenta en el entrenamiento mental, en este caso en alta competencia, como es ajedrez? Son las tres. Ya. Okay, gracias. Empezaremos por la tercera. Realmente el ajedrez y todos los juegos de mesa son grandes coadyuvantes para que las personas ejerciten su memoria. Al ejercitar la memoria mediante el juego del ajedrez, las personas no aprenden solamente a competir, sino aprenden muchas más estrategias, ¿sí? En el segundo caso, recuerdo que la pregunta era sobre una persona adulta y si se tenía que ir a la valoración, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuanto más se utilice el cerebro, más va a poder la memoria ejercitarse también. Entonces, si esta persona de la tercera edad no está haciendo una dieta adecuada, limpia, libre, pero además ya tiene instaurada, por ejemplo, un Alzheimer o otro tipo de trastornos más leves, entonces a pesar de ello va a tener. Yo sí le sugiero que vaya donde un médico, haga hacer un laboratorio para que la comida sana que tenga le ayude a también recordar muchas más cosas. Y la primera pregunta era, que se pone nerviosa. Ella se pone nerviosa, ¿no? Sí, frente al público. Tiene ¿verdad? que ver con la ansiedad, de pánico, con el terror a hablar en público que tenemos o que tienen algunas personas. Me doy cuenta que utilizó una técnica. Se acordó de lo más de lo reciente último. Y después fue. Entonces son diferentes técnicas. La pirámide invertida. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que estos temas son muy apasionantes. Ayudamos muchísimo a la gente porque son temas cotidianos, que los venimos pasando todo el tiempo que nos sucede. Entonces es muy importante aclarar ciertas dudas que la población tiene. Espero que no sea la última vez, doctora. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya, muchísimas gracias. Entonces, luego del corte estamos con otro tema. Sí, permítame antes de despedirla, mi querida doctorita Martínez, quiero recordar un poco de su perfil profesional que nos parece sumamente importante. Es importante, sí. ¿No es cierto? La doctora Rosario Isabel Martínez Saray es psiquiatra, psicoterapeuta, atiende problemas de conducta escolar de tipo ansioso, tipo alimentario, anorexia, bulimia, depresivos, hiperactividad, impulsividad, déficit emocional en niños, adolescentes y adultos, mejorando la calidad de vida de los pacientes, y actualmente trabaja en el psiquiátrico la Caja Nacional de Salud. Yo quisiera invitarle al mismo tiempo a que haga la invitación, si vale la redundancia, doctorita Martínez, porque usted también está a la cabeza de un centro de padres y que nos parece una labor sumamente ponderable. Así es. Con muchísimo gusto, esta es la parte que me encanta decir. En el Hospital de Psiquiatría que está en la Villa Lobos, todos los días viernes a las 12:30 hacemos un taller gratuito y abierto para toda la población y hablamos precisamente de estos temas que nos acongojan. Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta si un niño está perdiendo la memoria porque está con depresión? ¿Cómo podría usted darse cuenta que un niño está sufriendo abuso sexual o bullying a través de la memoria? Entonces, todos estos temas los tratamos y quedan cordialmente invitados todos los que quieran asistir en forma gratuita al Hospital de Psiquiatría que está en la Villa Lobos, entre la Buch y la Cuba. Muy bien, tomen en cuenta entonces la dirección, y es importante que los papás puedan prevenir, interesarse por los niños e involucrarse en el tipo de terapia que vayan a hacer. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Entonces nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Claro que sí. Ya, luego de un corte estamos con el siguiente tema. Nos vemos. Continuamos con el programa, estamos a 20 minutos de las 8 de la noche. Consejo de salud, ya que hablamos hace un instante del agua caliente, una duchita con agua fría, ahora hablamos de la ducha con agua caliente, pero tampoco muy caliente. Relaja los músculos, disminuye la tensión, alivia la migraña, reduce la ansiedad, es un descongestionante nasal y además algo importante es que abre los poros y también limpia la piel. Caliente, pero no muy caliente. No sé si concuerda con esto, mi querida doctora Ardilla. Sí, porque la verdad es que uno es cuestión de acostumbrarse, ¿verdad? Si uno se acostumbra a muy caliente, puede producir daños en la piel. Entonces, es necesario que nosotros no seamos muy extremistas. Y la verdad es que si hablamos anteriormente sobre el agua fría, también nos ayuda. Ahora estamos con la licenciada Francis Aliaga. Sí, bienvenida a tu programa, Doctor TV. ¿Cómo estás, Francis?
televidentes. Y aquí a nuestro querido campeón. Sí, bienvenido. Hola Mati, ¿cómo estás? Bien. Matías, les cuento que ya está yendo al kinder. ¿Se acuerdan de este pequeñito, nuestro ayudante del programa? Sí, y pronto estaremos con sus pequeños amiguitos también. Vamos a hablar sobre la mochila. Así es. Sí, y para ayudarte, Francis, al tema, traje a Matías, porque le pedí por favor que me ayudara trayendo su mochila y vamos a hablar sobre cómo deben ellos utilizar la mochila. ¿Cómo te ha ido, Mati? Bien. ¿Estás haciendo el kinder ya? ¿Sí? ¿Tienes muchos amiguitos? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama la profesora? Ana. Profesora Ana. ¿Te gusta ir al kinder? Sí. Sí, muy bien. Pronto estaremos con sus pequeños compañeritos también para que ustedes puedan conocer el tipo de trabajo que se puede realizar en el kinder. Ahora, antes de ir ya con nuestra entrevista con la doctorita Frances Aliaga, permítanme por favor darles a conocer el currículum de la doctora. Muy bien. La doctora es fisioterapeuta, kinesióloga, tiene diplomado en técnicas de valoración y tratamiento en fisioterapia respiratoria, especialidad en rehabilitación cardiovascular, pulmonar y terapia intensiva neonatal, y es docente de la Universidad Central. Actualmente trabaja en la banca privada. Así es. Entonces, bienvenida. Como dije anteriormente, y ahora comenzaremos con el tema importante. ¿Cuán importante es el poder utilizar tal vez algún aditamento que nos permite llevar objetos en la calle? Por ejemplo, los pequeños que están llevando los cuadernos, nosotras que llevamos carteras y llevamos todo lo que podemos allá adentro, algunas personas que utilizan maletines grandes para llevar medicamentos, por ejemplo, los visitadores médicos. ¿Cuán importante es para evitar y llevar bien eso para evitar producir daños a nivel de columna, a nivel de postura? Bueno, empecemos hablando del tema fundamental. Lo que más nos interesa ahora son los niños, ¿sí? El hecho de que los niños lleven y carguen las mochilas, que ahora muchos papás se quejan porque las mochilas son sumamente pesadas. Y nos preguntan, ¿qué tipo de mochilas debo comprar para que mi hijo lleve al colegio? Desde ya las mochilas más indicadas para que lleven al colegio son como las que tiene el Mati, son con 2 tiros. ¿Por qué? Porque ahí podemos equilibrar el peso de la mochila. Así es. El peso de todos los libros, los cuadernos, ¿no? Y todo lo que les piden en el colegio. Sabemos que a medida que van creciendo, la mochila se hace mucho más pesada porque llevan sus deportivos, la pelota de fútbol, ¿no ve? Las zapatillas de deportes, entonces se hace mucho más pesada. Esas son las mochilas indicadas, digamos, más recomendadas para el colegio. Ya. No solo para el colegio, debo ser clara, para nosotras también. Ahora con la tecnología llevamos la computadora portátil, llevamos la tablet, llevamos, como dicen, las mujeres tenemos todo en la cartera, que la chamarra del hijo, que el yogur, que el no ve. Entonces, mejor una mochila con 2 tiros. Ya. ¿Sí? Con 2 tiros. ¿Qué pasa? Vemos ahora que hay las mochilas que son con llantitas. No son aconsejables. ¿Por qué? Porque cuando están muy pesadas las mochilas, nosotros hacemos el movimiento de inclinación hacia un lado. Ya. Entonces jalamos la mochila y ¿qué hacemos? Nuestra columna empieza a deformarse, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Producimos una escoliosis, es decir, ¿no ve? Ya. La curvatura lateral de la columna, ¿sí? Entonces, cuando la mochila, por ejemplo, el carrito que tenemos ahí, muy pesado, ¿qué hacemos, verdad? Sí. Jalamos y hacemos este movimiento. Más los chicos, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? La columna se arquea. Muy bien. No es bueno. Si van a tener este tipo de mochilas, tienen que llevarlos como carrito de supermercado. Hacia adelante. Hacia adelante. Ah, ya. ¿Sí? Cosa que empujemos con los 2 brazos y el peso sea equilibrado a los 2 brazos. ¿Sí? No estamos forzando la columna a ningún lado. Claro que sí. Normalmente a los chicos les gusta el arrastrar por atrás porque, por ejemplo, si tienen que estar bajando, sobre todo las graditas, ¿no? Entonces van sonando y todo eso. Entonces, a manera de juego, pero se están produciendo lesiones a nivel de columna. Y no son las lesiones que se van a ver en ese momento, ¿no? Son lesiones a largo plazo. Ya. Esa es una. Otra mochila que tenemos es las que nos colgamos lateralmente o cruzadas, ¿no? Como esta. Las de un solo tiro, exacto. Sí. Como esa. Sobre todo los adolescentes. Exacto, ¿no ve? Las chicas, como dicen, se ven muy fashion cargadas con esas mochilas que pesan 3 kilos, no veo 4 o 5. Recomendable siempre cruzar así. Ya, a ver. Exactamente, muy cruzar bien. La mochila. Ya. ¿Para qué? Entonces, para que todo el cuerpo, como ven ahí, esté compensando el peso de la mochila y no estemos cargando en un solo
Costado. ¿Podemos poner en la parte de atrás o tenemos que llevar en la parte de adelante? La pueden llevar en la parte de adelante, en la parte lateral, no en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque hay el golpeteo, las nalgas, como podríamos decir, y eso produce un dolor luego en el nivel de la columna. Ya, muy bien. Otra cosa, el largo del tirón, porque muchas veces les gusta estar arrastrando. Entonces, ¿qué tanto de largo debemos nosotros calcular? Vamos a hablar primero de esta mochila. Sí. El largo tiene que estar casi a la altura de la cadera. Ahí donde está, entonces a la altura de la arriba. cintura, exacto. Está perfecto. Ya. Cuando tenemos la mochila con 2 tiros, vemos que estos chicos se colocan los 2 tiros. Ya. La mochila hermosa como el mate. Ya. ¿No ve? Sí. Pero vemos que los tiros están tan largos que la mochila está golpeando la cola, ¿no ve? Aquí abajo, aquí atrás. Entonces, no. La idea de esa mochila es que la mochila y el pequeño sean uno solo. ¿Me vas a ayudar a mostrar cómo deben llevar la mochila? Ay, el micrófono, perdón. Muy bien, yo te sostengo el micrófono y nos ponemos de costado. Esa es la vuelta, Mate, así, miren. Muy bien. Esa es la forma ideal de llevar la mochila. La mochila está justo por encima de las nalgas, ¿no ve? Aquí abajo. Exacto. Muy bien. No está debajo de las nalgas. Ya. Es decir, que los tiros están perfectamente pegados al cuerpo. Es decir, o sea, este peso debe estar lo más pegado posible a la espaldita. Mientras más pegado esté el peso o la mochila a la columna, el movimiento de la mochila y de la persona es uno solo. Si no, van a ser 2 movimientos. ¿Y qué produce? Dolores de espalda a largo plazo y deformidades de la columna. Ya, Francis, vi algunas mochilas que tienen inclusive un cinturoncito que va a nivel de la cintura. Esas mochilas son perfectas porque hacemos que la mochila esté pegada más a nosotros. Muy bien. Y nos esté balanceando. Se puede sentar. Gracias, campeón. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos controlar la cantidad de peso? Porque a veces tienen varias materias y están metiendo todo lo que pueden, ¿verdad? Ese es un gran problema que tenemos y estamos llevando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya se había sugerido en los colegios que lleven materias, digamos, una materia en 2 periodos, es decir, lenguaje, digamos, en la primera y segunda hora, cosa que se reduzcan la cantidad de material que tengan que llevar. ¿No ve? Después matemáticas, digamos, la tercera y la cuarta. ¿No ve? Y la quinta hora, yo qué sé, artes plásticas, digamos. Entonces se vayan reduciendo la cantidad de materias y se aumenten el tiempo de la materia, para justamente evitar que lleven mucho material. Entonces, si digamos el lunes llevan eso, el martes van a tener que llevar automáticamente otra materia, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces la mochila ya no va a ser tan pesada. Muy bien. Y en relación a las loncheras, por ejemplo, los recipientes que ellos llevan el requerido y aparte la mochila, ¿qué podemos hacer? Las loncheras normalmente, ¿qué son? Son pequeñas... ¿no? Que solamente llevan, entonces no es mucho peso, digamos, ¿no? No es mucho peso. De preferencia igual es mejor que el pequeño esté cargado, colgado, como habíamos puesto la cartera, a un lado y encima la mochila, ¿no ve? Mientras menos movimientos y balanceos extras tengamos, la columna va a sufrir menos daño. Bien, tenemos una llamadita. Señora Juana. Juan. Señor Juan, perdón. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Disculpe, doctora, buenas noches. Quería hacer una consulta. Mi hijo, jugando fútbol, creo que se ha lastimado su espalda. En la radiografía creo que ha salido con una alteración en la columna. Quería preguntar cuánto sale la consulta y qué tipo de tratamiento se debe hacer. Antes, señor Juan, ¿qué tipo de caída? ¿Cómo ha sido la caída? ¿Puede usted escribir? Supuestamente queriendo meter el gol con chinelita. Está en la escuela de fútbol y bueno, ya no va a practicar, se hace doler bastante, no puede caminar. Ya, muy bien. ¿El niño es muy delgado? No es tampoco delgado, tiene sus 15 años, ya 14 a 15 años. ¿Y siempre ha estado realizando ese tipo de deporte? Normal, anteriormente. Ya, muy bien. Entonces, atento con la respuesta. Bueno, importante, ¿no? Sabemos que las lesiones de columna hay que tener cuidado y hay que, tratarlas bien, evaluarlas bien, y después de eso ver cómo reacciona el cuerpo, ¿sí? Para eso yo voy a necesitar primero la placa radiográfica del pequeño, bueno, que no es tan pequeño, he escuchado que tiene 15 años. Una vez viendo la placa vamos a poder determinar qué tipo de lesión tiene y de acuerdo a eso vamos a poder darle un tratamiento, ¿sí? Por estar en el programa nosotros normalmente regalamos la mitad del tratamiento, así que de costos no vamos a hablar ahora. Lo que le voy a decir es que internamente le den el número del consultorio y yo la voy a esperar en el consultorio, gratuitamente le vamos a hacer el tratamiento, la mitad del tratamiento, para que le enseñemos los ejercicios o qué es lo que él necesita aprender
para recuperarse y después vuelve a sus actividades deportivas normales. Muy bien. Ahora, Francis, hablando sobre el tipo de zapato que los niños llevan. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una mochilita y todo eso, la niña está yendo con zapatitos que tienen taco. ¿Cuán importante es eso? Es importante que los niños utilicen zapatos planos, cuánto de altura, para evitar ese tipo de alteraciones, porque pueden sufrir caídas, puede haber desequilibrio, porque la altura está siendo alterada por el peso inclusive, porque la posición que nosotros tenemos, por ejemplo, con los tacos, es diferente que cuando estamos utilizando zapatos planos, ¿verdad? Así es. Es importante que los chicos utilicen zapatos flexibles. Ya. Perdón, antes de responder. ¿Cuán flexibles deberían ser esos zapatos? De preferencia los zapatos de goma. De goma. Hay unos zapatos que les llaman chapulines. Estos zapatitos, no. Los chapulines desde ya son los zapatos que están menos indicados. Muy bien. ¿Por qué? Uno, porque son muy planos. ¿Ya? Yo me refiero a zapatos de goma con que la suela sea de goma. ¿Por qué? Para evitar el deslizamiento, el resbalo. Siempre los zapatos en la parte posterior del taco tienen que tener por lo menos de medio centímetro a 1 centímetro de altura, como mínimo. Ya. Porque si no, el peso del cuerpo se va hacia atrás. Ajá. Y si nosotros estamos cargando una mochila, peor, mucho alteramos. Más. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No solo es dolor de columna, es dolor de talones también. Entonces, tiene que haber una pequeña altura, ¿sí? Ya. Los zapatos flexibles me refiero a la goma, ¿no ve? Que no sea deslizante y que de preferencia sean de cuero. ¿Por qué? Porque el cuero sostiene los pies. Los chapulines son tan sueltos, tan flexibles, de lona, que se deforman. Entonces alteran hasta la pisada del pequeño. Muy bien. Y al alterar la pisada, alteramos toda la postura desde la base. Muy bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches, señor Reinaldo. Adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Más que todo para hacer una consulta es mandarle un saludo especial a la doctora Frances, que fue igual, gracias a ella Dios, igual ahora soy fisioterapeuta, fue una de mis docentes. Un saludo en especial, Doc Frances, y gracias por todo, por seguir poniendo ese conocimiento que da a los televidentes y más que todo a los alumnos que fuimos, que fue una semilla para nosotros también. Ya, Gracias, Doc. Qué bien, qué bien. No, más bien muchas gracias por la llamada y gracias por haber aprendido algo de mi persona, la verdad. Muy bien, entonces hablamos sobre el tipo de zapato. Es importante el hecho de que nosotros llevemos una mochila adecuada a la espaldita y al tamaño. ¿Cómo podemos hablar del tamaño? Porque a veces son mochilas muy grandes en relación a la espalda que tiene el pequeño. Desde ya lo aconsejable es una mochila tamaño oficio. Ya, ¿No ve? tamaño oficio. Esas son las más, digamos, las más aconsejables. ¿Por qué? Entran tanto los útiles tamaño oficio como los tamaño carta. Ya. Las mochilas más grandes ya son mochilas de camping, son mochilas ya que se miden en litros, ¿no ve? 5, 6, 7, 8, 9 litros, que son ya para caminatas, que no son aconsejables para ir al colegio. Ya, muy bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches, señor Orsi. Aló, buenas noches. ¿Sí? Yo tengo un niño de 13 años de edad, él mide aproximadamente 1,80. Mi consulta es, a simple vista, ¿cómo una madre puede determinar que la columna está desviada o sea, cómo me puedo dar cuenta de que hay escoliosis? ¿Cómo? A simple vista, sin necesidad de que haya, no sé, una auscultación internamente o no sé qué tendría que hacer, ¿no? Para darme cuenta, porque a simple vista él parece estar bien, ¿no? Pero tal vez, esa es mi consulta. Ya, muchas gracias, mamita. Adelante con la respuesta. Ok, es importante, eso es una pregunta interesante, esto va para todas las mamás y papás también. Primero, nosotros tenemos que ver al pequeño, a la niña o al niño cuando están caminando sin que se den cuenta que los estamos observando, porque automáticamente cuando se dan cuenta que los estamos observando, corrigen su postura, ¿sí? Entonces, hay que ponerse siempre detrás de ellos, ¿sí? Y hacer que caminen, o en la misma calle cuando estamos caminando con ellos, alejarnos un poco y observar cómo caminan. ¿Cómo podemos determinar si es una escoliosis o no? Automáticamente los niños y los jóvenes tienen la tendencia a ladearse hacia un lado. Es decir, que va a haber una asimetría de hombros. Obviamente yo estoy exagerando, ¿no? Para que se den cuenta. Pero esta asimetría puede ser leve. 1, 2. Se van a dar cuenta que ellos tienen la tendencia a llevar siempre la mochila a un solo lado. Entonces, al llevar la mochila a un solo lado,
especialmente con un solo tiro, porque se ven súper lindos, súper fashion y súper a la moda. Entonces todo el peso de la mochila está yendo a ese lado y eso también ocasiona que la columna tenga una escoliosis. Muy bien. ¿Cómo podemos verlo? Ya les he dicho, detrás de ellos, sin que se den cuenta que los estemos observando, y van a ver automáticamente su postura, incluso la inclinación de la cabeza. Ya, entonces es importante tomar en cuenta lo siguiente: el tamaño de mochila, ¿verdad? Lo más pegado posible a la espalda. Así es. ¿Ya? Si lleva de rueditas, siempre tiene que estar manejando la mochila hacia adelante, ¿verdad? No jalando de un solo costado. Así es. Si llevan este tipo de carteras o no sé cómo... Un morral, ¿no? Morral, ¿verdad? Entonces, sobre todo a los adolescentes, tratar en lo posible que esté a su altura, en un costado, sobre todo si es posible adelante o en la parte derecha o izquierda, siempre apoyándose sobre la cadera para evitar lesiones. Y sobre todo los papis o mamis siempre estén observando a sus pequeñitos, porque es importante que nosotros estemos detalle a detalle, observando alguna alteración. Si conocemos el cuerpo de nuestro pequeño, nuestra pequeña, podemos prevenir problemas posteriores. Muchísimas gracias, Francis, por los consejos. Espero que hayamos ayudado a muchísima gente. Así es, ese es el objetivo, ayudar. Cualquier duda, consulta que tengan, pregunta, estamos dispuestos. Cuando tú quieres, Moni, estamos aquí para ayudar a toda la población. Claro que sí, estaremos en una próxima oportunidad con nuestro otro tema. Bien, entonces nosotros, antes de despedirnos, queremos hacer recuerdo que se está haciendo la recolección de víveres, medicamentos y todo tipo de ayuda que podamos realizar a las familias que están pasando un momento no muy agradable para ellos, han perdido absolutamente todos. Entonces estamos recibiendo los aportes en el Colegio Médico en la Avenida Vallivian, ¿verdad? 1266. No se olviden colaborar con nuestra población, con nuestra gente, que cualquiera puede pasar este tipo de problemas. Bien, nosotros nos despedimos el siguiente viernes. Chao, Mati, nos vemos. Chao, mi amorcito. Entonces, no se olviden, el día lunes con el doctor Larrea, el doctor Landívar, con otros temas interesantes. Nos vemos. Chao.